Ok, entonces, para que quede como claro, voy a mutear ahí, hay un micrófono sonando. El trabajo se trata de crear un elemento con piezas de Lego, ¿ok? No es hacer la rana que yo había subido en el tutorial anterior. El tutorial era para crear piezas de Lego, ¿ya? Pero no para que ustedes repliquen el mismo objeto. Es mejor que cada uno elija su objeto, como lo hizo Juan, le repito, y modele las piezas que necesita para ello. Entonces lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo suavizar esa pieza para que el borde sea medio redondo y, y el círculo de la extrusión bien definido, cómo aplicar un color y cómo hacer un render, una imagen con color de ese modelo, ¿ya? Bien, lo importante es seleccionar las aristas que yo quiero definir. Si yo suavizo esto, presiono el 3, pierde la forma, ¿verdad? Pierde la arista. Entonces, yo necesito que esa arista quede definida, todo ese borde. Bueno, tengo varias maneras de seleccionar eso. Doble clic, por ejemplo, y me va a seleccionar todo el loop. No siempre va a funcionar, tengo que observar bien porque a veces, si hay por ejemplo aquí una línea, eso se considera como una interrupción y no va a continuar el flujo para allá. Entonces tengo que observar. También esa arista, ¿se fijan lo que pasó aquí? Hago doble clic y no me selecciona todo. Bueno, acá hay no hay una continuidad, por ejemplo, como lo hay en este sector de abajo. Aquí, por ejemplo, no hay un loop igual, ¿verdad? Y ahí, entonces, eso es como una interrupción a ese loop. Tengo que ir haciendo doble clic con el shift presionado para que sea una selección sumativa y ahí eh, conseguir todo el recorrido. Acá abajo no va a pasar lo mismo porque tengo un loop por ahí, tengo un loop por afuera, entonces sencillamente con un doble clic toma todo. Y las esquinas también tienen que quedar eh, definidas, ¿verdad? Entonces las voy a seleccionar ahí. Esta pieza está abierta por abajo, pero si alguien le hizo como una extrusión, acá tendría que tomar en cuenta que también tiene que seleccionar la arista que pueda estar por la parte inferior. ¿Ok? En definitiva, todos los lugares que yo quiero que queden como definidos, los tengo que seleccionar. Digo en clase. Y eh, vamos a ocupar entonces esta opción. ¿Dónde está el chat? Quiero ver el chat para ver si alguien me va diciendo algo. Voy a seleccionar esta opción que está en Mesh, Edit Mesh, perdón, Bevel o Control V, ¿verdad? Bevel va a poder eh, dividir, ¿verdad? Esa línea que tengo seleccionada la transforma en 2 o la transforma en 3, según lo que yo indique acá. Por ejemplo, si yo quiero que sean 3 líneas en vez de 2, bueno, aquí en segmentos pongo 2, porque así la que ya tenía, ¿cierto? Le suma 2 más. Siempre que yo necesite definir una arista en un modelo, tengo que generar un edge continuo, ¿ok? Y esta herramienta entonces posibilita eso y además que lo va haciendo como le va definiendo el contorno inmediatamente. Y las piezas de Lego no son tan curvas, ¿verdad? Son definidas la arista pero no tan curvas, por lo tanto aquí en fracción
yo voy a disminuir ese tamaño para generar mayor grosor o menor grosor. Para eso sencillamente me pongo encima de ahí donde dice fracción, hago un clic y me muevo de derecha a izquierda y calculo ahí más o menos 0.1 es un buen valor para la escala de mi pieza, ¿cierto? Y ahí yo tengo la división de la pieza. Punto. F8 para salir del modo de edición de componentes. Eso es suficiente para que cuando yo necesite renderizar este modelo suavizado, se vea así. Para visualizar los modelos suavizados, ustedes saben que presionan el 3 y ahí tienen la pieza como se les vería en el render, ¿verdad? Con esa definición. En este caso, tendría que hacer lo mismo. Un recuento. Doble clic por toda la arista, por ese loop. Acá está interrumpido, ¿verdad? Porque no tengo un loop por el centro, así que tengo que asegurarme de que con Shift yo vaya sumando lo necesario para que no quede nada fuera. Y Bevel. Que yo en la otra pieza le había dado 2 segmentos y la fracción la había puesto en 0.1. ¿Ok? Así voy a ir haciendo la división de mis piezas. En este caso, no voy a seleccionar las mitades, lo que está en el interior, porque esto es plano absoluto. Solamente me voy a enfocar en que la selección sea sumativa por el contorno. ¿Verdad? Las esquinas, siempre con Shift, hago esta selección sumativa. Ahí está la base. Y en las piezas que tengo acá, la selecciono para que todas queden divididas. Observo bien antes de hacer el bevel para que no pase que se me quedó alguno de la arista seleccionada en el olvido. Match, bevel. Perdón. Sencillamente directo y lo puedo volver a editar acá. Segmento 2, fracción 0.1. ¿Está más o menos claro la duda de... A ver, ¿quién me había preguntado Profe, eso? ¿cómo hiciste para Benjamín. que un bloque sea auténtico? ¿Un bloque sea auténtico? ¿Auténtico me dijiste? ¿Eso? Pasando de esto a esto. Eso es lo que estoy haciendo ahora, po. Y está quedando grabado, ¿Con qué Julio. herramienta? Eso es lo que estoy haciendo ahora. Así que presta atención porque lo estoy repitiendo Porque en todas las dos piezas. veces me cortaron el internet. Ya. Pero presta atención, si no, no te preocupes porque este mismo video va a estar en YouTube desde esta parte, ¿ya? Desde la parte donde le estoy explicando lo necesario para la entrega. No incluye el tutorial de cómo se arma una rana. No, porque lo que le explicaba a los compañeros Julio es que la entrega no es una rana. O sea, la rana yo la ocupé como ejemplo, Y pero el objeto lo tienes que crear tú. Tú tienes que buscar una referencia, crear las piezas y hacer el objeto según entonces lo que tú quieras. hay que buscar en imágenes una referencia al Lego para armar un objeto propio. Exactamente. Como les decía, como lo hizo Juan, por ejemplo. ¿Eh? Juan va a hacer ese pollito.
tú buscas uno, creas las piezas y armas armas el modelo. Ok. ¿Sí? Esa era la Ahora duda que... que este bloque de aquí no está listo, ¿me puede enseñar cómo se transforma en un bloque? Sí, ahora eso estamos haciendo con estas piezas, ¿ya? Ahora voy a tratar de hacerlo en una pieza que es curva y que posiblemente, en algunos casos, hay piezas que pueden o no dar algún problema con el bebé. Pero voy a usar la misma lógica. Seleccionas tú todas las aristas que necesites definir. Entonces, por ejemplo, en esta pieza, que llega hasta una esquina donde hay dos opciones. O sea, las otras piezas tenían dos opciones solamente. Eran continuas, pero aquí, por ejemplo, puede ser continua, o puede abrirse para allá, o puede abrirse para acá. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando yo hago doble clic, en vez de continuar hacia donde yo necesito que continúe, se va a abrir hacia allá, ¿cierto? Entonces aquí lo que tengo que hacer es deseleccionar eso, acuérdense. Lo habíamos visto también en las herramientas de selección, pero les recuerdo, con control deselecciono cosas que no necesito. Aquí también voy a hacer doble clic. En vez de seguir hacia abajo, el flujo se vino para acá. Con control deselecciono eso. Hay que tener Usando cuidado, entonces. la tecla Shift. No, con la tecla Shift hago una selección sumativa. Con la tecla control puedo restar, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, selecciono Shift, doble clic, entonces a lo que ya tenía seleccionado le sumo esto. Como Pero, arrastre. pero ese flujo, ¿verdad? Se fue para un lado donde yo no necesito definir. No necesito definir eso, porque esto tiene que quedar redondo. Entonces con el control en este caso de selección. Shift para selección sumativa, control para selección sustractiva. ¿Ok? Doble clic. Entonces también, Julio, lo importante es que tú definas o selecciones todas las aristas que quieres ver como suavizadas en el... Y aquí voy a ver qué resultado voy a tener porque si no selecciono eso, puede que esta pieza no quede completamente plana hasta este lugar y de ahí descienda, ¿verdad? Con el botón derecho y pulsando a vértices. No, no, no. Solamente edges. Estoy seleccionando edges. Entonces, Julio, esta es la herramienta, mira. Seleccionas los edges y presionas Bevel, ¿Qué es el ¿cierto? bevel? Bevel es la herramienta que te va a servir para crear dos segmentos en la misma dirección de los que tienes seleccionados. Uno o dos. Por ejemplo, aquí yo voy a crear dos, ¿cierto? Y con esa opción de fracción puedo disminuir el grosor o A el uno. más amplio, más reducido. Tú busca tú ahí el valor que más te convenga de acuerdo a la escala de la pieza. Un valor más amplio te deja esto más redondo y un valor más reducido te deja eso como más eh, en una especie de circunferencia con un radio más reducido. ¿Ok? Entonces tienen que tener cuidado cómo es que están seleccionando porque van a haber piezas donde el flujo no es continuo como la que yo les mostré acá ¡Wow! y Ahora ya entendí cómo se hace. no es nada difícil, sencillamente seleccionar lo que yo quiero definir. Ojo nomás con las selecciones que Edge. hagan, que no se les quede ninguna en el olvido, ¿verdad? Ven aquí, yo me estoy pasando. Entonces,
Precaución con eso. A veces me conviene seleccionar manualmente mejor. Y todas las aristas que yo necesite definir las tienen que seleccionar. Ver. Dos segmentos. Y ahí ustedes definen el grosor que más les conviene de acuerdo a la escala de sus modelos. ¿Ok? Ahí tienen la manera de suavizar o de definir la arista de sus bloques de Lego. Ahora, cuando ustedes armen esto, ¿verdad? Las piezas van a tener distintos colores. O como el ejemplo que yo le había sumado en... Nada que ver, eso es de mi hija. En el video anterior. Tiene distintos colores, ¿ya? Cada una de las piezas. Entonces, si ustedes quieren hacer una foto de su pieza, tienen que hacer un render. No voy a profundizar tanto en el proceso de render, sencillamente lo necesario como para poder presentar este trabajo. Bueno, la idea es que tomen estas piezas y ya les dije, vayan moviendo, rotando para armar el volumen completo y después hagan una visualización de su modelo. Entonces, para hacer un render en Maya, ustedes tienen que buscar, voy a maximizar esto, tienen que buscar aquí arriba, así venía, estos iconos, ¿cierto? Estos iconos que tienen como unas claquetas de cine, que son las opciones del render view. La que tiene un ojo, la que tiene la claqueta limpia, son las ventanas en donde uno podría ver lo que está haciendo. Por ejemplo, si yo aprieto esa, me aparece algo negro. ¿Por qué? Porque no tengo luces, y si no tengo luces, no puedo ver lo que hay en la escena. Entonces, miren, para ir ajustando un poco los parámetros más básicos de lo que yo necesito para crear una imagen acá, voy a mostrarles un setting muy simple, ¿ya? Y eso yo lo ajusto desde la última claqueta que existe. Está la del ojo y la limpia. La del ojo abre el render view, pero no ejecuta nada, porque tendría que yo ir manualmente haciendo una visualización en el momento en que yo quiera o en alguna región particular, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo seleccionar un área nomás del lugar. Pero en el render settings, en el último botón van a abrir las opciones. Lo importante es que ustedes aquí seleccionen este motor de render, porque por defecto puede venir otro, ¿ya? Entonces, el render que ustedes están usando tiene que ser ese que dice Arnold Render. Recuerda que cuando instalaron Maya, uno de los paquetes como adicionales era uno que decía Arnold. Arnold es un motor, ¿cierto? Que permite visualizar lo que uno tiene en una escena del programa. Entonces, seleccionan Arnold Render, ¿ya? Y para poder ver los objetos tengo que tener una luz, ¿ya? Y la luz va a funcionar bien o mal dependiendo del motor que ustedes están usando. Entonces, lo que tienen que hacer es ocupar una luz que sea compatible con Arnold Render, ¿ya? Para no hacer luces, voy a ocupar una que es como una luz de tipo domo, que es como una esfera grande
que ilumina. ¿Cómo se pone color en los bloques? Bueno, para allá voy, Julio. Primero la luz, ¿ya? Entonces, seleccionan el motor de render. Aquí donde dice Arnold, van a Lights y crean una luz de tipo Skydome. ¿Ok? Van a Arnold, Lights, Skydome. Y se crea como una pelota gigante. ¿Ok? A esa pelota gigante uno le podría poner texturas, un tipo de texturas especiales que son como imágenes que se captan en un escenario, por ejemplo, y iluminan igual que el lugar donde se captaron. En este caso no le vamos a hacer nada, ¿ya? Vamos a dejar sencillamente lo que por defecto trae, que es un color blanco y una intensidad que no va a saturar mucho lo que tengo ahí en la escena. Así que sencillamente Arnold Lights, Skydome Lights. Y ahora, a diferencia de adelante, cuando aprieten el botón de la cliqueta, se van a dar cuenta que sí van a poder ver los objetos. ¿Verdad? Si seleccionan la luz de Skydome y le bajan un poquito la intensidad, la dejan en, no sé, pues en 0.8, bueno, van a tener un poquitito menos de intensidad en la iluminación y así. Si lo dejan en 0.5, eso quizás podrían llegar a querer modificar. ¿Ya? Todo esto será grabado en YouTube. Claro, estoy grabando esto mismo lo voy a subir. Apenas lo descargue, lo dejo subiendo. ¿Ok? Ahí entonces yo puedo ver los modelos. Ahora, los materiales, ¿cierto? Todo se ve gris porque todo en Maya trae un material por defecto que se llama Lambert 1. ¿Ya? Si uno quiere asignar un material, lo que tiene que hacer es tomar un modelo y ir aquí con el botón derecho a esta parte del menú que dice asignar nuevo material. Asignar nuevo material. Y van a ver materiales, ¿cierto? Que trae Maya por defecto. Pero como yo estoy renderizando en Arnold, voy a ir a pinchar ahí Arnold y buscar los materiales de Arnold, los que funcionan bien con ese motor de render. Entonces pincho Arnold y voy a buscar el que se llama AI Standard Surface. Bueno, tengo que tener entonces el objeto seleccionado antes, ¿ya? Eso es importante. Botón derecho, asignar nuevo material, Arnold, AI Standard Surface. Y una vez que pincho ahí, lo que hice fue asignar un material de ese tipo al objeto. Y los parámetros más importantes del material son el reflejo y el color. Entonces, aquí donde dice color, en la pestaña de base, porque también está color en la pestaña especular, eso ténganlo en consideración. El color del objeto es el que está aquí en la pestaña base. Si yo quiero que ese, por ejemplo, sea rojo, ¿ya? Pincho, se va a abrir este selector de colores y ahí yo puedo pinchar un color que quiera. O jugar aquí con la ruedita y me va a ir dando distintos tonos. ¿Ok? Me voy a acercar un poco al objeto. Y ahí voy a tener la pieza, ¿cierto? Vaya, parece que se consiguió la iluminación con color. De color. Exactamente. Eso es todo. ¿Ok?
El specular es el brillo que tiene el objeto. Entonces, por ejemplo, ahora este brillo es completamente sin difuminación, es como un vidrio, ¿ya? Entonces, como esto tiene como bordes plásticos, como bordes, perdón, medios redondeados, si quisiera hacer que esto fuese como más plástico y poder hacer que ese brillo se difumine un poco, yo voy a ir aquí donde dice specular y poner en roughness un valor más grande. ¿Se fijan en el icono que se va haciendo como difuminado? Bueno, ahí ustedes pueden, no, roughness es. Pueden aumentar o no la difuminación del brillo. Y ahí va a tener un aspecto después un poquitito más me había ido de la escena. ¿Se fijan? No es nada complicado, ¿cierto? Bueno, entonces ustedes pueden a cada uno de los objetos asignar un nuevo material. A este, por ejemplo, asignar un nuevo material. Arnold. Ahí Standard Surface. Y si ese quieren que sea verde, bueno, busco un color verde. Puedo jugar acá con los tonos. El Profe, roughness. ¿Sí? a mí no me aparece la opción de cambiar el color y la tonalidad de la textura que le puse. Ya, De- Debe ser porque estoy en Maya 2019 o no influye mucho eso. No, no, no. No influye mucho. A ver, si pincha el objeto, ¿qué aparece acá? No, mejor comparte la pantalla porque yo pienso que es un tema de que se salió de la pestaña que corresponde al material. Compárteme un poquito la pantalla para poder ver cuál es el Ok. problema. Lo estoy haciendo con el ejercicio anterior, sí, que no hice lo de los Lego. ¿Ya? ¿No importa? Ya, ¿Se ve ahí? sí. Mira, y esto es importante como para todos. Eh, ¿Puedo dejar de manipular un poco? Ah, verdad que no. En el lado derecho de tu monitor dice Torus 3, ¿verdad? Pi Torus 3. Sí, Y después dice Pi Torus 3 Shape. Y después dice Polysplit Ring y todo lo demás. ¿Ya? sí. ¿Qué pasa? Que cuando uno empieza un elemento, parte de una primitiva que seguramente tú empezaste de una primitiva que se llama Torus. ¿Ya? Bueno, y ese lo fuiste editando. Entonces, cada pestaña que hay hacia la derecha son todos los pasos que tú hiciste para editar. Tiene muchas pestañas. Ah, ya, ¿Ok? ya. Entonces, Sí, para reducir esas pestañas, toma el modelo primero que todo, ahí ya lo tienes seleccionado, sí, y anda a la otra, al lado izquierdo arriba, donde dice Edit, Delete ya. by Type, Delete by Type, History. Uy, ya, ya se borró. Entonces se redujeron todas las pestañas que habían solamente a tres. Una es, la primera es la del objeto. Ahí tiene la información de traslación, rotación, qué sé yo. La segunda es la de la forma, que te da información para cuestiones de render. Y la tercera es la del material. Ah, ok, ya. Mm. Entonces, siempre que se te pierda eso, tú puedes tomar el objeto e ir a la última pestaña de las que está en el Attribute Editor. Siempre va a estar ahí el material que está asignado.
Si dice Lambert 1 en vez de iStandard Surface, es porque en realidad no le ha asignado ningún otro material. Tendrías que asignarle uno nuevo. Parece que es el Ya. momento de que la clase se termine. Sí. Ah, ya, ¿Qué te entonces. parece? ¿Por fortuna o lamentable que se acabe la clase? Lamentablemente. Ah, pero bueno, está todo grabado, Julio. Mira, ¿viste? Ahí Nice. se ve bonito el resultado, ¿ya? Bueno, Gracias, profe. la idea es que ustedes pongan los colores, a lo mejor una vez que ya está armado, seleccionan las piezas y ponen los colores. Pero si tienen como, no sé, 10 piezas verdes, no es necesario que a todas las piezas le pongan, obviamente, un material verde, porque ¿qué va a pasar? Que van a tener muchos materiales, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, como último dato, voy a hacer lo mismo que hice antes, voy a borrar el historial y aquí está el material. Este es el material iStandard Surface 1 que yo lo creé delante y es el material rojo, ¿ya? Yo lo podría nombrar como material rojo. Voy a poner ISS rojo. ¿Ok? Entonces, si esta pieza también es roja, ¿para qué voy a crear otro material rojo? Mejor, voy a registrar esto, voy y con el botón derecho, en vez de decir que quiero asignar un nuevo material, voy y digo que quiero asignar un material que ya existe. ¿Verdad? Y ahí entonces le pongo el iStandard rojo. Ya estaba creado. No es necesario crear un material para cada elemento. Es necesario crear un material de determinado color y ese material se le puede ir asignando a todos los elementos que yo quiero. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían armar la pieza completa y decir, bueno, todos estos materiales van a ser rojos. Los selecciono. Todos estos objetos, 1, 2, 3. Y ahí recién decir asignar un nuevo material. O si ya había un material con rojo, decir asignar un material que ya existe. Y buscan ahí en la lista que les va a aparecer el iStandard rojo. ¿Sí? No es necesario crear, por ejemplo, estos quiero que sean verdes. Asignar nuevo material, el otro iStandard que había era el Surface 2. ¿Se entiende esa idea? ¡Wow! Porque no es necesario tener, si tienen 40 piezas, tener 40 materiales. ¿Para qué? Si van a haber 3 colores en escena, tienen 40 piezas, pero solamente 3 materiales y se los van asignando de esa manera. Toman el volumen, asignar tal material. ¿Ok? Entonces la idea es que armen el monito, el elemento que quieran, con las piezas, con los colores. Y el día viernes, Julio me dice que el otro viernes no hay clase tampoco. Eh, ahí vemos cómo quedó y ahí yo les digo cómo me entregan esto. Si me entregan la escena, sí, les voy a pedir la escena, pero también cómo podrían sacar una foto, ¿ya? Porque todavía se podría mejorar esto para que quede con mejor definición. Quedan como unos granos, ahí uno no queda como tan limpio, ¿cierto? Entonces ahí ese día vemos cómo se hace para que la foto final quede súper bien. En Cinema, sí, sí, claro que sí, no hay problema. Casi todo lo que vamos a hacer en el semestre va a ser de modelado, así que esto es como una cosa adicional que seguramente en todos los trabajos vamos a ir avanzando un poco en render, porque es necesario ir viendo nuestros modelos. Después en el siguiente vamos a ver lo que son los UVs y cómo pegar texturas a los modelos, etcétera, ¿ya? Pero vamos a ir en el tema de render eh, con muy poca contenido, ¿cierto? Vamos a ir viendo lo más esencial poco a poco. Lo que más nos importa ahora es los modelos. Así que si lo quieres hacer en cinema no hay problema.
Así que bueno, esto va a quedar grabado, entonces lo voy a subir. Y la clase completa la voy a subir al Drive. Porque van a estar la primera parte que fueron las correcciones. ¿Ya? Bueno, ya es momento de irnos ya.